Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 31. ¿Cómo se supone que debo luchar contra esto? Saitama vio al rey parado allí, hizo una pausa y lo miró con curiosidad, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Quién es este tipo? ¿Por qué murió tan brutalmente? El rey no se molestó en ocultar nada. Este tipo era el cerebro detrás de la Casa de la Evolución. Parece que lo mató el mismo monstruo que él creó. ¡Qué lástima! Saitama asintió. No se demoró. El viento feroz del puño rozó la mejilla de King. Su expresión no cambió. Simplemente lanzó una patada. Estallido. Se oyó un estallido sónico. Carnage Kabuto salió volando hacia atrás más rápido de lo que había llegado. Sin embargo, en lugar de preocuparme por si el calvo enmascarado estará bien, debería preocuparme por si Tatsumaki se desmayará nuevamente por agotamiento psíquico. Sitch seguía esperando la respuesta de King por teléfono. Lo único que escuchó del otro lado fue una declaración tranquila. Solo prepárate. Haz que el personal médico la traiga de vuelta. Probablemente volverá a estar inconsciente un rato. Sitch asumió inconscientemente que King se refería a Cat Body, pero luego notó una palabra específica en la oración. De nuevo. ¿Podría ser? Sus ojos se abrieron instantáneamente mientras una hipótesis increíble se formaba lentamente en su mente. Para verificar su suposición, Sitch preguntó con cautela. Señor King, ¿puedo preguntarle quién es exactamente la persona que necesita ser rescatada a la que se refiere? Tatsumaki, por supuesto. La fuerza de Saitama no es inferior a la mía. Esta frase, transmitida por el altavoz del teléfono, resonó en toda la sala de control. Los miembros del personal se miraron con asombro. Acababan de ver a Saitama. Su estilo artístico sencillo y su brillante cabeza de huevo daban la impresión de ser un PNJ de plástico. Sin embargo, el hombre más fuerte de la Tierra, a quien veneraban, admitió personalmente que este héroe recién nacido de clase S era su igual. La gente inconscientemente sintió que era absurdo, pero de alguna manera, inexplicablemente razonable. Porque, esas fueron palabras dichas por el rey, el hombre más fuerte de la Tierra. En el cielo. Saitama agitó sus extremidades, disfrutando de la novedosa sensación de volar. Pero al mismo tiempo, se aferró un brazo con fuerza al pecho. En su abrazo estaban los productos rebajados que acababa de comprar en el supermercado. No quería que estos tesoros ganados con tanto esfuerzo se arruinaran por la rabieta de un niño. Al notar que a Saitama le importaba más una bolsa de plástico que a ella, Tatsumaki se sintió ofendido. Su expresión se volvió aún más fría. Calvo encapuchado, es increíble. Aún no te das cuenta de la gravedad de tu situación. Suelta esa bolsa de basura. Diciendo esto, Tatsumaki concentró su psicoquinesis en los brazos de Saitama, tratando de abrirlos a la fuerza y arrojar la bolsa de objetos desconocidos. Al darse cuenta de que este mocoso de pelo verde quería tirar sus productos rebajados, Saitama entró en pánico al instante. Con un ligero despliegue de fuerza, destruyó la energía psíquica que lo ataba. Oigan, oigan, oigan. Niños, no entienden la frugalidad. Estos son tesoros. ¿Cómo pueden tirarlos? Al liberarse de la telequinesis, Saitama perdió su sustentación y cayó directamente hacia el suelo. Sintiendo su control psíquico completamente destrozado en un instante, Tatsumaki se congeló en el aire, sus grandes ojos verdes llenos de incredulidad. ¿En serio? Una cosa es que Scarface, el hombre más fuerte del mundo, se libere. ¿Pero por qué este calvo de aspecto normal también puede romper mi psicoquinesis? La confianza de Tatsumaki vaciló ligeramente. En tan solo unos pocos días, conoció a dos personas que fácilmente podían romper sus restricciones psíquicas. Antes de esto, ni siquiera los monstruos de nivel dragón, capaces de causar grandes desastres, se movían bajo su poder. Solo podían ser aplastados hasta convertirlos en pasta de carne. Una humillación sin precedentes la invadió. Tatsumaki gritó furiosamente en el aire, derramando un majestuoso poder psíquico hacia Saitama, que caía. ¡Maldito calvo!
Basura indeseable. Un perdedor al que nunca le crecerá pelo en esta vida. Un idiota que siempre parecerá un huevo cocido. Una serie de insultos. Quizás no muy dañinos para una persona normal, pero cada uno de ellos fue un golpe crítico contra Saitama. Con cada frase, el rostro de Saitama se oscurecía. Hasta que llegó el insulto final. Una vena finalmente se abrió en la frente de Saitama y su puño se cerró lentamente. Creo que ese nombre que te dio la Asociación de Héroes, calvo con capa, te queda perfecto. No solo eres un calvo feo, sino que ¿qué pasa con esa capa ridícula y ese mono amarillo? Es divertidísimo. Mientras Tatsumaki continuaba con su burla, el creciente poder psíquico ya había rodeado a Saitama, envolviéndolo en un profundo resplandor verde. ¡Qué idiota, rodeado de mi psicoquinesis sin siquiera darte cuenta, y quieres ser un héroe de clase S! Con un pensamiento, Tatsumaki convirtió su vasto poder psíquico en cuerdas infinitas, atando instantáneamente a Saitama donde estaba, con la intención de arrastrarlo por el aire para torturarlo adecuadamente. Con la explosión de fuerza psíquica, el suelo bajo los pies de Saitama se quebró al instante. Capas de grietas como telarañas cubrieron la superficie, extendiéndose kilómetros. Tatsumaki se quedó estupefacto. ¿Por qué? Volvió a ejercer fuerza. Innumerables cuerdas psíquicas se tensaron en el vacío, pero no pudieron levantar del suelo aquel delgado cuerpo humano. Por alguna razón, esta escena le dio a Tatsumaki una sensación de déjà vu. Ah, ya lo recuerdo. La última persona que se resistió a mi psicoquinesis con tanta facilidad fue ese Scarface de hace 2 días. Tatsumaki apretó los dientes, invirtiendo continuamente su fuerza en su ataque. El suelo a kilómetros de distancia se había reducido a polvo, árboles y rocas flotaban hacia el cielo. Pero aún así, el hombre calvo del mono amarillo era como un clavo clavado en el centro de la tierra. Por mucho que tirara, no podía moverlo. En ese momento, Saitama levantó la mano y golpeó casualmente el aire vacío. Golpe. El espacio a su alrededor se retorció y deformó, destrozado por la pura fuerza. ¿Pero qué más da? Giró la muñeca. La tierra destrozada se convirtió en una nube de partículas finas, brillando con una tenue luz verde. En formas más pequeñas y en mayor número, invadieron Saitama de nuevo. Al mismo tiempo, Tatsumaki desvió más del 50% de su poder psíquico para suprimir a Saitama directamente, evitando que escapara. Al mirar el tenue brillo verde que irradiaba su cuerpo, Saitama sintió como si se hubiera convertido en un personaje de anime brillante, irradiado por desechos nucleares. Balanceó sus brazos con curiosidad, destrozando instantáneamente la energía psíquica que envolvía su cuerpo. Tatsumaki apretó los dientes, intentando reprimirlo, pero no podía controlar sus movimientos en absoluto. ¡Guau! Mira todo ese barro volando en el cielo. Saitama miró la nube de partículas de suciedad con asombro y luego respiró profundamente. Una violenta fuerza de succión estalló. El aire en un radio de decenas de metros fue absorbido por el vacío con una sola inhalación. Inmediatamente después, contrayendo el abdomen, Saitama abrió la boca. Un torrente de aire solidificado brotó de él. Zumbido. Se desató un vendaval parecido a un tornado. Incluso con refuerzo psíquico, la nube de partículas se disipó en un instante. Tatsumaki estaba indescriptiblemente sorprendida. No podía creer que, además de Scarface, hubiera alguien más que pudiera moverse libremente bajo su supresión psíquica. Genio. La vista es mucho más clara ahora. Con el camino despejado por el vendaval, Saitama sonrió. Bajó lentamente su cuerpo. Los músculos de sus piernas explotaron con una fuerza física aterradora. El suelo bajo sus pies se derrumbó por el retroceso, y se lanzó como un resorte comprimido al liberarse. Tatsumaki solo vio una imagen borrosa. La cabeza calva y brillante apareció justo frente a ella, agitando el puño enguantado en rojo como si estuviera jugando. Gracias a su amplia experiencia en combate, calculó al instante las intenciones de Saitama. Una mueca de desprecio curvó sus labios. ¿Pareces un luchador de fuerza bruta, intentando acercarte para obtener una ventaja? Cómico.
Un majestuoso poder psíquico estalló, formando un escudo increíblemente grueso alrededor de su cuerpo. Con la fuerza mental de nivel dios de Tatsumaki, incluso si cientos de misiles explotaran en este escudo simultáneamente, no la rasguñarían. Pero en el segundo siguiente, ese puño rojo aparentemente lento golpeó el escudo psíquico como McTassen golpeando un panel de vidrio barato. Grieta. Bajo las pupilas constreñidas de Tatsumaki, el escudo psíquico se hizo añicos en una lluvia de fragmentos de color verde claro con un sonido nítido. Oh, se abrió. Saitama se rió entre dientes y dio un paso adelante, agarrando a Tatsumaki por la nuca con una mano, levantándola como a un gatito enojado. El ojo de Tatsumaki se crispó. Una sensación de absurdo la invadió. ¿Me está sosteniendo una mano? ¿Un novato de clase S muy por debajo de mí? ¿Un huevo cocido apestoso? Se dio cuenta de que, al igual que antes, no podía depender únicamente de la supresión psíquica contra este monstruo físico. Necesitaba cambiar a métodos de ataque. Con un pensamiento, su poder psíquico oceánico se comprimió rápidamente, transformándose en agujas llenas de energía mental destructiva. Ir. Estas agujas psíquicas se movían silenciosamente, sin siquiera perturbar el aire al volar. Tenían una precisión cercana al 100%. Además, como cada aguja contenía un enorme poder espiritual, un golpe destruiría directamente la mente del objetivo, convirtiéndolo en un imbécil. Por supuesto, contra un héroe de la clase S, este colapso mental probablemente solo duraría 2 o 3 días. Eso era justo lo que Tatsumaki quería. Ya que este calvo es tan pesado, que se porte como un idiota unas semanas. En el siguiente segundo, se desarrolló una escena capaz de destrozar la visión del mundo de Tatsumaki. Saitama ni siquiera se molestó en defenderse, o quizás ni siquiera la sintió. Las docenas de agujas psíquicas, tan potentes como para lobotomizar a una persona, se estrellaron contra él. Pero el impacto mental esperado no se produjo. Como bueyes de barro entrando al mar, las agujas se dispersaron rápidamente y desaparecieron sin dejar rastro. Imposible. Nadie puede resistir ese movimiento con su cuerpo físico y estar bien. ¿En serio? Tatsumaki se sorprendió por primera vez. Incluso Scarface se vio obligado a esquivar ese ataque. ¿Y me estás diciendo que este calvo lo fracasó? Saitama arqueó una ceja. Sintió como si una vena de su cabeza se hubiera contraído. Silbido. Supongo que debería trasnochar menos leyendo manga. Siento un poco de mareo. Bostezó. Al mirar el Tatsumaki que colgaba en su mano, recordó todos los insultos que le habían dirigido antes a su lisa cabeza y su rostro se ensombreció. Saitama extendió un dedo y tocó la mejilla de Tatsumaki, líneas negras cubrían su rostro. Oye, mocoso. ¿Entiendes ahora tu error? No andes por ahí insultando las heridas de la gente. Suéltame. Maldito huevo cocido. Huevo cocido en agua. Menuda basura. ¿Qué demonios? ¿Sigues maldiciendo? Me voy a enfadar de verdad. Saitama originalmente tenía la intención de dejarlo pasar. Después de todo, ¿por qué un adulto como él debería ser tan mezquino con una niña? Pero su retroceso fue recibido con una lluvia de burlas. Incluso con su personalidad tranquila, estaba empezando a sentirse genuinamente molesto. Al escuchar esto, Tatsumaki miró a Saitama en silencio, sus ojos parecieron vacilar. Justo cuando Saitama pensó que el mocoso iba a disculparse. Tatsumaki abrió su pequeña boca y mordió con fuerza el dedo extendido de Saitama. Capítulo 37, muy desafortunado. Este fue el último acto de terquedad de Tatsumaki. Su orgullosa psicoquinesis había sido completamente inútil contra este hombre calvo, pero eso no significaba que ella admitiría voluntariamente la derrota. Incluso cuando se enfrentaba al dedo extendido de Saitama, tenía que expresar su resistencia de alguna manera. Al ver a Tatsumaki mordiéndose el dedo con todas sus fuerzas, Saitama sintió un poco de pánico, aunque no le dolía en absoluto. Intentó quitársela de encima, pero sus dientes se clavaron en su dedo como imanes. Aunque todo su cuerpo se agitaba, no lo soltaba. Maldito mocoso. ¿Eres un perro? Suéltalo,
bastardo. Al darse cuenta de que ella no lo soltaría pase lo que pase, Saitama se rascó el cabello inexistente y se le ocurrió un plan. Aterrizó en el suelo, con una sonrisa traviesa apareciendo en su rostro, el tipo de sonrisa que usualmente usaba cuando activaba su superinteligencia. Por una vez, Saitama decidió no usar su superfuerza, sino que desplegó su supercerebro. Serie seria, pensamiento serio, lluvia de ideas. Él miró fijamente a Tatsumaki, encontrando su mirada llena de terquedad y desafío, y sonrió. ¿De verdad no me está soltando? Tatsumaki no habló, o mejor dicho, no podía hablar porque le mordía el dedo, pero sus ojos obstinados lo decían todo. Ya que ese es el caso, no me culpes. Al ver la sonrisa ligeramente espeluznante en el rostro del hombre calvo, Tatsumaki tuvo un mal presentimiento. ¿Va a hacerle algo raro a mi cuerpo? Es un pervertido sin remedio. Un libertino. Sin embargo, Saitama buscó en su bolsillo y de alguna manera sacó una pluma. Jejejeje. Enfréntate al juicio, mocoso. En un instante, una intensa sensación de cosquilleo la invadió. Las pupilas de Tatsumaki se contrajeron hasta convertirse en diminutos puntos, y su cuerpo comenzó a temblar involuntariamente. Maldita sea, qué táctica tan despreciable. ¿Hacer cosquillas? No. Si me suelto ahora, significa que he perdido por completo a este calvo apestoso. No puedo soltarlo. A pesar de que su rostro se puso rojo como un tomate por contener la risa, Tatsumaki siguió mordiendo el dedo de Saitama, mordiéndolo aún más fuerte, sin mostrar signos de soltarlo. Incluso cuando Saitama aumentó la potencia de fuego, sacando 3 plumas a la vez, ella se negó a ceder. Después de hacerle cosquillas sin piedad durante un rato y darse cuenta de que estaba luchando por respirar, con la cara tan roja como una manzana madura, Saitama finalmente se detuvo. Con la intensa y abrumadora picazón finalmente desaparecida, Tatsumaki jadeó en busca de aire. Sus ojos ardían de rabia, como un gato silbando, listo para matar a Saitama con una mirada. Estaba empapada en sudor, su vestido ajustado con abertura alta se le pegaba al cuerpo y su rostro aún estaba enrojecido por contener la risa. Como heroína de rango 2 de clase S, su fuerza de voluntad era evidente. Una vez que decidía algo, jamás se rendía. TCH. Al darse cuenta de que ni siquiera este movimiento funcionó, el rostro de Saitama se arrugó como un melón amargo. Sin otra opción, marcó ese número mágico. Oye, rey. Una mocosa de pelo verde se me pega. Me muerde el dedo y no me suelta. ¿Cómo me deshago de ella rápido? Al escuchar la descripción de Saitama, King estalló en risas. Hermano, ¿Tatsumaki es realmente un perro? Realmente no se esperaba esto. En su imaginación, Tatsumaki habría tenido un ataque desastroso y luego habría sido noqueado por uno de los dedos de Saitama. Inesperadamente, negándose a admitir la derrota, mordió obstinadamente el dedo del calvo enmascarado como un chihuahua feroz. El rey reflexionó un momento. Basándose en la personalidad de Tatsumaki, ofreció un método muy efectivo. Después de escuchar el plan, Saitama hizo una pausa y preguntó con incertidumbre. ¿Estás seguro de que funciona? Parece poco fiable. Solo úsalo. Si falla, te invito a un estofado. Trato. Saitama se aclaró la garganta. Siguiendo las instrucciones de King, se acercó al oído de Tatsumaki. Al sentir el cálido aliento en el lóbulo de su oreja, Tatsumaki sintió una descarga eléctrica que le recorrió el cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par al instante. Saitama ahuecó sus manos alrededor de su boca para asegurarse de que el sonido llegara directamente a su oído. Eres un debilucho. La atmósfera se congeló al instante. El mundo pareció quedarse en silencio durante 2 segundos. Justo cuando Saitama pensó que el movimiento había fallado, Tatsumaki abrió la boca y lo soltó. Inmediatamente después, estalló un torrente de maldiciones. ¡Ja! ¿Me acabas de llamar debilucho? Maldito calvo. Huevo cocido. Mendigo. Capítulo 38. Colmillo plateado.
Desafortunadamente para el doctor Gines, menos de 2 minutos después de hurgar entre las ruinas, el estruendoso rugido del motor rey explotó en sus oídos. El doctor Gines levantó la vista y vio ese rostro majestuoso y dominante. Su expresión seria ejercía una inmensa presión, y sumada a las 3 cicatrices sobre su ojo izquierdo, el miedo que inspiraba era nada menos que el de un monstruo espantoso. Al final, fue el doctor Gines quien rompió el impas. Forzó una sonrisa y extendió la mano. ¡Qué coincidencia! Debe ser el legendario hombre más fuerte de la tierra, rey. He oído hablar mucho de ti. La comisura de la boca del rey se curvó. Extendió la mano y la estrechó con firmeza, sonriendo. Yo también he oído tu nombre varias veces. El cerebro detrás de la Casa de la Evolución, el hombre que desarrolló con éxito tecnología genética para rejuvenecer su juventud, el creador de Carnage Kaburo y de numerosos monstruos modificados. Doctor Gines. ¿Tengo razón? La sonrisa en el rostro del doctor Gines se congeló al instante. Gotas de sudor frío le resbalaron por la frente. Mierda, ¿qué es esto? Al oír su currículum completo, el doctor Gines se quedó paralizado. ¿Cómo sabe todo sobre mí? Al darse cuenta de que King claramente poseía toda la información sobre él, el plan de Gines de fingir ser un simple entusiasta del senderismo se hizo añicos al instante. Intentó retirar la mano, pero descubrió que el agarre de King era como una abrazadera de hierro. Una vez agarrado, era imposible escapar. Después de luchar durante unos segundos, el doctor Gines se rindió. Admito la derrota. Haz lo que quieras. Mátame si quieres, no importa. Pero, por favor, te lo ruego, no destruyas todo en la Casa de la Evolución. Llévate mis datos de investigación. El doctor Gines se ajustó las gafas, sonriendo con desprecio para sus adentros. ¿Y qué si matas este cuerpo? Me cambiaré a otro, viviré con una nueva identidad y no volveré a cruzarme contigo. El rey asintió. Levantó lentamente la palma de la mano, con la mirada afilada como una espada. En ese caso, concederé tu deseo y te concederé la muerte. Ah, por cierto. No solo este cuerpo. También destruiré los otros 3 cuerpos clon que tienes escondidos en otros distritos. Me aseguraré de que tu alma quede completamente liberada. Diciendo esto, el rey se preparó para atacar. Espera, espera, espera. Estaba bromeando. No me mates. Al escuchar al rey revelar casualmente todo su plan de resurrección, el doctor Gines se quedó sin palabras. Solo se atrevió a pedir la muerte porque tenía cuerpos de reserva. Pero si King iba a eliminar todos sus cuerpos de una vez, entonces rogar por la muerte era un suicidio. El rey resopló con frialdad. No habló más, solo miró al doctor Gines con sus ojos majestuosos. Y una sangre, ardientes como un océano, comenzaron a irradiar de su cuerpo. El latido de su pecho latía sin cesar, un sonido sordo y atronador que desgarraba el cielo nocturno. Las ondas sónicas del Kenyangen incluso causaban ondas en el aire circundante. Sintiendo que el aura del hombre frente a él se hacía más fuerte y la intención asesina se hacía palpable, el doctor Gines estaba empapado en sudor. Voy a morir aquí. Justo cuando cerró los ojos para aceptar su destino, la presión sobre su cuerpo desapareció instantáneamente. Sí. El doctor Gines abrió los ojos confundido, solo para ver a King caminando junto a él, dándole una palmadita en el hombro mientras se iba. Mira qué miedo tienes. No tengo por qué matarte. Solo ve y vende takoyaki. Quizás me pase como cliente algún día. Al ver a King alejarse, el doctor Gines ni siquiera se dio cuenta de que sus gafas estaban torcidas. Su expresión era compleja. ¿Es este el comportamiento del hombre más fuerte de la Tierra? ¿La magnanimidad del fuerte? Con razón no me mató. Para él, probablemente solo soy un payaso patético. Haciendo acopio de una cantidad desconocida de coraje, el doctor Gines levantó la cabeza y sus ojos gradualmente se volvieron firmes. Espere, por favor. El rey se detuvo y se dio la vuelta, desconcertado.
En realidad no había esperado que este doctor Gines, que había quedado muerto de miedo por su presión, tuviera el coraje de llamarlo de regreso. Frente a la mirada del rey, el cuerpo del doctor Gines tembló incontrolablemente. Pero para él, la respuesta a algunas preguntas era mucho más importante que su vida física. ¿Mataste a Carnage Kabuto? Antes de morir, activó el modo Carnage, ese en el que todo su cuerpo cambia de color. Al oír esto, el rey se encogió de hombros y criticó con indiferencia. Sinceramente, tu proyecto de modificación genética es un fracaso. El monstruo más fuerte que creaste era pura basura. Incluso ese llamado modo carnicería se logró sacrificando su cerebro. Si yo fuera tú, después de haber investigado genética durante tantos años sin producir nada útil, y viendo que mi creación final fue fácilmente derrocada por los viejos humanos que despreciaba, habría salido corriendo a vender takoyaki hace mucho tiempo. Después de lanzar esta andanada de insatisfacción con respecto al proyecto de ingeniería genética, King se dio la vuelta y se fue, dejando al Dr. Gines sentado aturdido en el polvo de las ruinas de la Casa de la Evolución, dejando que la suciedad gris ensuciara su impecable bata de laboratorio blanca. Claro que sí, incluso otros lo creen. Debería ir a vender takoyaki. Sede de la Asociación de Héroes. Un hombre mayor, con una cabeza llena de cabello plateado y una postura erguida, vestido con una camisa negra de manga larga, estaba sentado en el área de recepción, bebiéndote lentamente. Un momento después, habiendo terminado sus tareas, Sitch se acercó con una sonrisa. ¿Qué te trae por aquí hoy, colmillo plateado? Es raro que visites el cuartel general en persona. Rango 3 de clase S, colmillo plateado, Van. Van levantó una ceja y su voz envejecida reveló el aura de un gran maestro. Este anciano no ha estado aquí por un tiempo. Solo vine a ver. Hay un nuevo héroe de clase S recientemente. ¿Acaso ese tipo, Sweet Mask, aceptó? La máscara dulce a la que se refería Van actualmente era de rango 1 de clase A. No era que Sweet Mask no pudiera avanzar a la clase S, él se quedó voluntariamente en el rango 1 de clase A para actuar como guardián, filtrando a cualquiera que no fuera digno de llegar a la clase S. Debido a esto, el número de héroes de clases no había aumentado en mucho tiempo. Pero esta vez, el precedente se rompió claramente. Sitch se frotó la gran nariz. Al principio, el señor Sweet Mask no estuvo de acuerdo. Pero cuando supo que el señor King lo recomendó personalmente, cambió de opinión inmediatamente. Oh. Los ojos de Van se abrieron ligeramente por la sorpresa, su bigote blanco se movió. ¿Recomendado personalmente por el rey? Entonces este calvo encapuchado debe ser un joven talento excepcional. Aunque ese nombre clave es realmente demasiado feo. Al mencionar a King, una mirada de seriedad apareció en los ojos de Van. La razón por la que se quedó en el rango 3 de clase S no fue solo porque no le importara subir de rango. También fue porque realmente no podía vencer a Tatsumaki. Como gran maestro de artes marciales, Van se especializaba naturalmente en el combate contra oponentes humanoides. Su puño aplastador de rocas con corriente de agua había alcanzado la cima de la perfección. Contra oponentes humanoides, siempre que la diferencia de tamaño no fuera demasiado extrema, Van podía pelear contra cualquiera. Pero Tornado del Terror, rango 2, fue el único héroe de clases que Van admitió que no podía derrotar. Su psicoquinesis terriblemente poderosa estaba a un nivel por encima de todas las demás en la clase S. Anteriormente, Van había escuchado rumores sobre los logros divinos de King, pero siempre había mantenido cierto grado de escepticismo. Después de todo, nadie había presenciado realmente tales hazañas, todo eran rumores. Pero hace unos días, la gente de la Asociación de Héroes lo vio con sus propios ojos. King luchó contra Tatsumaki y la trajo de regreso inconsciente, mientras que él mismo permaneció casi ileso. Después de eso, la pizca de duda en el corazón de Van con respecto a la fuerza del rey desapareció por completo. Tenía que admitir que el título de el hombre más fuerte de la Tierra era bien merecido. Para derrotar al Tornado del Terror casi ileso, aparte de King, quizás solo Blast, rango 1 de clase S, tenía la oportunidad de hacerlo. Capítulo 39. ¿Por qué este viejo no me suelta?
Van golpeó ligeramente la mesa con el dedo. Una fuerza sutil hizo que la taza de té saliera volando por los aires. Tras trazar una parábola perfecta, aterrizó justo en su mano. Tomó un sorbo lento y dejó la taza con cuidado. No se derramó ni una sola gota de té en todo el proceso. Al ver esto, Sitch suspiró con admiración. Como era de esperar del legendario maestro de artes marciales, es un verdadero honor para la Asociación de Héroes contar con el viejo Van entre sus filas. En ese momento, las puertas principales se abrieron y una voz llena de exasperación llegó a los oídos de todos. ¿Puede alguien venir a llevarse a este mocoso? ¿Son todos los niños de la Asociación de Héroes tan traviesos? Van se preguntó quién estaba causando un alboroto en la Asociación de Héroes y dirigió su mirada hacia la fuente de la voz. Cuando vio la escena frente a él, las arrugas de su rostro se suavizaron en un instante y sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Qué está pasando? En la entrada, Saitama sujetaba a Tatsumaki inconsciente por la nuca con una mano. Su mono amarillo tenía algunos desgarros. En la otra mano, aferraba una bolsa de plástico con contenido desconocido. Al ver esta extraña escena, Van sospechó seriamente que su senilidad se había apoderado de él y estaba alucinando. Si no se equivocaba, ese hombre calvo era el recién ascendido héroe de la clase S, Cat Body, Saitama. Pero ¿por qué Tatsumaki, el rango 2 de la clase S, colgaba de su mano y parecía inconsciente? Al notar señales de batalla en ambos, Van entrecerró los ojos. Una conclusión surgió en su mente, una que incluso a él le resultaba difícil de creer. Se volvió hacia Sitch, que parecía igualmente sorprendido, y preguntó lentamente. «Señor Sitch, ¿podría contarme qué pasó antes?» Sitch también estaba profundamente conmocionado. Tatsumaki, el as de la Asociación de Héroes, había sido derrotado 2 veces en tan solo unos días. Que King la derrotara era comprensible. Tiene logros legendarios y es el hombre más fuerte de la Tierra. No es chocante. Pero Calvo Enmascarado es un nuevo héroe de clase S. ¿Cómo lo logró? De repente, Sitch recordó las palabras de King por teléfono. Tatsumaki, por supuesto. La fuerza de Saitama no es inferior a la mía. Entonces, todo lo que dijo el señor King era verdad. Después de conocer la historia completa de Sitch, la sorpresa de Van no disminuyó, por el contrario, se sintió aún más abrumado. Señor Sitch, dice que Saitama fue arrastrado por un furioso Tatsumaki para un duelo, y regresó caminando con su cuerpo inconsciente, casi ileso. Si eso fuera cierto, la fuerza de este calvo enmascarado sería insondable. Bien podría ser el héroe más fuerte después de King. Intrigado, Van caminó hacia Saitama. Tan pronto como se conocieron, él le extendió la mano con una cálida sonrisa. ¿No es este el calvo enmascarado, rango 17 de clase S? Un placer conocerlo. Este anciano es el colmillo plateado, Van, rango 3 de clase S. Saitama arrojó a Tatsumaki sobre una camilla sostenida por el personal de servicio y miró fijamente al anciano queriendo estrecharle la mano. ¿Quién es este viejo? Hola. Pero como dice el dicho, no se abofetea a quien sonríe. Como el anciano era tan amable, Saitama le estrechó la mano aunque no lo conocía. Lo conseguí. La comisura de la boca de Van se curvó. Giró sutilmente la muñeca. Ya había imbuido su palma con el poder del puño aplastador de rocas de corriente de agua, convirtiéndola en un mecanismo similar a una trampa. En cuanto se estrecharan las manos, se activaría. Quería sentir cuán fuerte era realmente este Saitama, que había derrotado a Tatsumaki. Si Saitama fuera fácilmente derrotado, demostraría que no sabía absolutamente nada sobre técnicas de artes marciales. Este era el resultado que Van más deseaba. Significaría que Saitama era una joya sin pulir. Si pudiera grabar en él las marcas del puño aplastador de rocas de la corriente de agua, podría crear un prodigio de las artes marciales. Aunque había sido salvaje y temerario en su juventud, entregándose a vicios, ahora en su vejez, Van solo quería encontrar un sucesor digno que le transmitiera su arte marcial. Pero al segundo siguiente ocurrió algo sorprendente. Van giró la muñeca, enviando la sutil fuerza del puño aplastador de rocas de corriente de agua al cuerpo de Saitama.
pero se desvaneció como un buey de arcilla entrando en el mar. Van se congeló. Respiró hondo y ejerció más fuerza, liberando aún más el poder de su técnica. Aún así, Saitama permaneció inmóvil. Incluso miró a Van con genuina confusión. ¿Qué está haciendo este anciano? Desde que me agarró la mano, se quedó allí parado, congelado como una estatua. La mirada de Van se tornó seria. Gotas de sudor frío le resbalaban por la frente, marcando las profundas arrugas de su rostro. Como gran maestro de artes marciales, su intuición era extremadamente precisa. En su percepción, lo que intentaba voltear no era un humano, sino una montaña de miles de metros de altura. No puedo moverlo en absoluto. Pero, observándolo con atención, Saitama estaba lleno de huecos. Cada movimiento tenía enormes defectos. Cualquiera con un mínimo conocimiento de artes marciales podía aprovechar fácilmente esos huecos para derribarlo. Entonces, solo había una razón por la cual Van no podía darle la vuelta. Este tipo posee un cuerpo físico aterrador. Incluso más fuerte que Suprala Darkshan. Entre los héroes de la clase A, Suprala Darkshan representaba el pináculo de la destreza física. Poseía una fuerza y una velocidad aterradoras, además de una defensa incomparable que podía resistir la mayoría de los ataques de nivel dragón sin sufrir daños. Van había entrenado con él antes, pero nunca había sentido esa sensación de profundidad sin fondo de Darksine que sintió de Saitama. No es de extrañar que pudiera derrotar a Tatsumaki. Al darse cuenta de que Saitama no sabía artes marciales, pero poseía un poder inmenso, Van tragó saliva con dificultad. Su imaginación se desbocó. Si logro que este tipo aprenda el puño aplastador de rocas con corriente de agua, este arte marcial sin duda florecerá en todo el mundo. Quizás incluso alcance su máximo esplendor. La máxima fuerza física combinada con las mejores artes marciales. Eso sería increíblemente poderoso. Como gran maestro de su generación, Van tomó una decisión en ese mismo momento: debo tomar a este Saitama como mi discípulo. Saitama estaba cada vez más confundido. Llevamos un minuto dándonos la mano. ¿Por qué no me suelta este viejo? Capítulo 40, por favor entrena conmigo. Saitama no quería romperle el corazón al anciano. Al ver la sonrisa de Van, no pudo obligarse a quitárselo de encima con fuerza. Entonces, Van continuó charlando alegremente con Saitama mientras agarraba fuertemente su mano derecha con ambas manos, como si temiera que se escapara. Al sentir esas palmas callosas y anchas acariciando constantemente el dorso de su mano, gotas de sudor aparecieron en la frente de Saitama. Una aterradora posibilidad cruzó de repente por su mente. Lo había visto antes en la televisión. Algunos hombres tenían preferencias poco convencionales. No les gustaban las mujeres, en cambio, preferían a los hombres de su mismo sexo. Y había muchos ancianos con fetiches excéntricos a quienes les gustaban específicamente chicos mucho más jóvenes que ellos. No me digas. El rostro de Saitama se puso rígido mientras miraba el rostro arrugado y sonriente de Van. Van parecía ajeno a todo y continuaba charlando con entusiasmo con Saitama mientras sus manos acariciaban el dorso de la mano de Saitama. De ninguna manera. En realidad esto tenía otro significado. Al acariciar la mano de Saitama, Van estaba usando sutilmente la fuerza interna del puño aplastador de rocas de corriente de agua para sentir el flujo de los meridianos del oponente, juzgando así si tenía algún talento para las artes marciales. Aunque este juicio no era 100% exacto, generalmente revelaba algo. Sin embargo, Van frunció el ceño lentamente. Era la primera vez que percibía meridianos tan extraños. Su fuerza interna, al entrar en este cuerpo, desapareció sin dejar rastro, sin dejar ni siquiera una onda. Negándose a creerlo, Van continuó acariciando la mano de Saitama, enviando ondas de fuerza interna a su cuerpo, pero nunca obtuvo ninguna respuesta. Pero para Saitama, parecía como si este anciano de aspecto serio estuviera acariciando su mano cada vez más rápido, con una expresión ilegible en su rostro. Maldita sí. Saitama no pudo soportarlo más y retiró su mano. Antes de que Van pudiera reaccionar, el calvo con capa tosió 2 veces y sutilmente dio unos pasos hacia atrás. Viejo, mira, a tu edad, tener aficiones es normal.
¿Pero acaso tu afición puede ser un poco más normal? No puedo aceptarlo. Al ver a Saitama alejarse como una plaga, Van se quedó atónito por un momento. Entonces, lo comprendió, y su rostro se puso verde al instante. Saitama. ¿Por qué clase de persona crees que es este viejo? En mi juventud era un mujeriego. ¿No es lo que crees? Suspiro. Tras su arrebato, Van juntó las manos a la espalda y suspiró profundamente. Sus ojos envejecidos revelaban una sensación de soledad, como la de un héroe en sus últimos años. ¡Qué lástima! Pensaba invitarte a mi dojo para experimentar las artes marciales y quizás compartir un poco de carne wagyu de grado A6 que me regalaron. Parece que este viejo tendrá que comérsela solo. Saitama captó la palabra clave al instante. Su mirada se volvió aguda y seria. Su cuerpo se convirtió en una imagen residual y desapareció del lugar. Al percibir un objeto acercándose a gran velocidad, las pupilas de Van se contrajeron. Instintivamente, intentó adoptar la postura del puño aplastador de rocas de corriente de agua. Pero al segundo siguiente, su postura se desmoronó antes de que pudiera formarse. Saitama sujetó firmemente las dos manos de Van, con los ojos brillantes. Viejo Van, creo que me interesan mucho las artes marciales. Fija una hora. King y yo iremos a tu dojo a pasar el rato. Al oír esto, Van se regocijó internamente. No solo había atrapado a Saitama, sino que también había atrapado a un pez aún más grande, King, el hombre más fuerte de la tierra. Como era de esperar, el wagyu A6 hace maravillas. Aunque se sentía un poco sentimental porque el legado de su puño aplastador de rocas de corriente de agua valía menos que una caja de carne, al menos había esperanza de transmitirlo. Hablando de eso, Van suspiró por dentro. En su dojo Waterstream Rock Smashing Fest solo quedaba un discípulo, Charanko, un debilucho sin talento. Si no reclutaba pronto algunos discípulos talentosos, este exquisito arte marcial desaparecería en el río de la historia para siempre. En ese caso, hagámoslo mañana por la tarde. Este viejo tendrá el wagyu listo. Aquí está la dirección del dojo. Saitama tomó la tarjeta de presentación, se dio la vuelta y salió de la asociación de héroes con sus alimentos con descuento. Mientras observaba la figura del calvo enmascarado que se alejaba, Van levantó lentamente la mano, su sorpresa era indescriptible. Como gran maestro de artes marciales, ni siquiera había podido reaccionar a la velocidad de Saitama. Incluso su postura instintiva se desmoronó al instante. Él realmente es un monstruo en términos de habilidad física. Al día siguiente, por la mañana, el rey bostezó perezosamente mientras estaba sentado a la mesa del comedor. Miró el enorme cangrejo real rojo brillante que tenía frente a él. Levantó la mano y golpeó ligeramente con el dedo su duro caparazón. Control de precisión, activado. El poder del rey pareció transformarse en innumerables hilos extensibles, impactando con precisión cada articulación y costura del cangrejo rey. Grieta. Con un sonido nítido, cada trozo de la concha se abrió simultáneamente, revelando la carne de cangrejo blanca como la nieve que había en el interior. Después de devorar la comida como un torbellino, King estaba a punto de limpiar la mesa cuando se oyeron golpes rítmicos en la puerta. Sardo en la historia. Sardo en la historia. Sardo en la historia. Sigue muy rítmico. Sigue el sonido nítido del metal golpeando metal. Suspiro. El rey abrió la puerta con impotencia. Genos estaba afuera, serio, con bolsas de regalos grandes y pequeños. Informando, Rey Sensei. He regresado. Está bien, está bien. Entra y siéntate. En la sala, King y Genos se miraron fijamente. Ninguno habló primero. La atmósfera se volvió extremadamente incómoda. El rey percibió una vibra extraña, pero era demasiado perezoso para romper el silencio él mismo, así que observó a Genos. Tras ser destrozado la última vez, Genos se sometió a otra mejora integral. Su potencia de fuego y sus especificaciones generales mejoraron significativamente. Sus brazos mecánicos, antes blancos y negros, ahora eran predominantemente negros como el azabache.
Los componentes parecían más precisos y el núcleo de su pecho brillaba con más intensidad. Según la estimación aproximada de King, después de esta mejora, Genos debería haber alcanzado el nivel demonio máximo. Unos segundos después, Genos rompió el empate. Habló con seriedad, sus ojos dorados y mecánicos estaban llenos de determinación, pero las palabras que salieron de su boca fueron impactantes. Rei Sensei. Por favor, entrena conmigo. Te lo ruego.